Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y este es el incremento número 267. Día sábado, julio 26, ya casi se acabó julio de todas maneras. Entonces, sí, 25, sí. Es que yo le puse el tax. Sí, tiene razón, es el 25. Bueno, de todas maneras, mis queridos hermanos, antes de iniciar esta segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir esta información espiritual y después de esto pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos hablando acerca de la oficina de los profetas. Y vía la oficina de los profetas hemos llegado al asunto de por qué la gente quería, los paganos necesitaban acudir a estos medium, a los espiritistas, a las personas que vienen del campo de Satanás, porque ellos también quieren saber lo que es el futuro. Y lo que hace Dios es que le dice al pueblo de Israel, ustedes no se metan en este tipo de cosas porque este paganismo conduce al espiritismo y el espiritismo y esa consultación con los muertos es satánico, viene del campo demoníaco. Y yo no quiero que mi pueblo se infecte con eso. Ahora aquí tenemos al primer rey de Israel que les acabo de mencionar, que es Saúl, que se va a ver a la bruja de Andor y le pide que le traiga a Samuel que se acababa de morir para consultarle acerca de la guerra. Y claro está que eso fue la última gota que derramó el vaso y el mismo Samuel que lo hace subir Dios, porque ustedes comprenderán que Dios es el único que puede hacer subirlo. ¿Okay? Y le permitió eso para que nosotros tuviéramos información correspondiente al hecho de que sí, dentro del campo de la brujería, en el campo de la necromancia, sí hay comunicación con los demonios. ¿Okay? Entonces, pero en este caso, pues el asunto fue un susto tremendo y claro está, lo tenemos para que nosotros podamos entender el asunto. Aquí está hablando acerca de, después de eso le hablé pues de este señor, el obispo que fue a consultar a una bruja allá en Canadá, que era obispo de la iglesia anglicana, imagínense, el nombre de Dios metido en esas cosas, y ahora comencé a hablarles acerca de este señor que se llama Carl Gustav Jung, que es el padre, uno de los padres de la psiquiatría, señoras y señores. Y claro está que esta par de personas que tienen escritos en el pizarrón, que es Martin y Dietrich Bonbank, le hicieron una entrevista. Ellos están dedicados a conocer la incursión que tiene el sistema de la psiquiatría y la psicología dentro de la iglesia. Como todas las cosas, ellos toman una parte de la palabra de Dios y le ponen un nuevo significado. Ahí viene de la tesis a la antítesis y a la síntesis. O sea, todo ese sistema que hacen para cambiar lo que la iglesia tiene. Entonces, aquí estaba diciendo Jung que él consultaba a los demonios cuando estaba creando la base de la psiquiatría moderna. Y esto es lo que dice Jung, o sea, las palabras textuales de Jung. Y de paso está hablando acerca de los diferentes espíritus que él consultaba y los sueños. Y se hace la pregunta, fíjense la pregunta que él hace. ¿En qué mito vive el hombre en estos días? ¿En el mito cristiano? Y me preguntó, ¿vives tú en ese mito? Y me dijo que tenía que ser honesto y la respuesta para él fue no. Para mí ese no es el mito por el cual yo vivo. Y eso se debe a que él había negado pues la fe cristiana de su padre. Si ustedes ven a este señor Jung, su padre llegó a ser pastor, ¿okay? En un lugar en Europa. Y eso se debe a que él había negado pues a la fe cristiana de su padre. Muchos de estos hombres salieron de hogares cristianos. Karl Marx, que es, ya ustedes saben que el comunismo sale de Karl Marx, sabía acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues. O sea que no son hombres vacíos que nunca han tenido contacto con el evangelio. De todas maneras, él continúa y nos deja saber cómo es que él obtuvo las ideas que posteriormente él plasma en su libro. Y dice pues, Jung convirtió el psicoanálisis en una religión y se metió profundamente en lo oculto,
practicaba necromancia, ocultaba a los muertos, y tenía contactos diarios con espíritus incorpóreos a los cuales les llamaba arquetipos. Un tipo, arque en el griego es gobierno o poder. Ustedes han visto los archimillonarios, también se pronuncia archi. ¿Okay? Entonces son los archetipos o arquetipos. No los llamaba espíritus, los llamaba arquetipos, con mucho poder, tipos de personas con un poder extraordinario. Y dijo que ese fue el inicio, con la consulta que él hacía con ellos, para escribir su libro que se titula Los 7 sermones de los muertos. Así se titula el libro de este padre de la psiquiatría, en el cual él dice que la información simplemente salía de dentro de él. Él dijo, esto fue un evento significativo. El alma o el ánima, ¿verdad? El ánima de la persona que hace el alma, establece la relación con el inconsciente. Así titula él a la parte que se contacta con los demonios. Y recuérdense esas palabras porque se utilizan. Si ustedes toman una clase de psicología o psiquiatría, esas palabras las utilizan. Entonces, o sea, en esos cursos de psicología se pueden dar cuenta que en eso siempre se habla acerca del inconsciente. O sea, el consciente, hay el consciente, el subconsciente, el inconsciente. El inconsciente es que inconscientemente tú estás teniendo comunicación, pero para tener esa comunicación tú tienes que pedirla. Un demonio nunca te va a buscar a ti, tú vas a buscar al demonio. ¿Ok? Pues bien, fueron estos hombres. Freud, ustedes han oído hablar de Freud, que es el padre de la psiquiatría. Pues este es el otro padre de la psiquiatría. Entonces, y Jung desarrollaron toda esa idea. Y ahora nosotros encontramos, si estudiamos sus escritos, que ellos estaban en contacto, por lo menos Jung, estaba en contacto con estos espíritus demoníacos, lo cual significa que todo ese arquetipo, toda esa fundación de la psiquiatría, ¿de dónde viene? De Satanás. De Satanás, viene del campo de los demonios. Y eso no es raro porque aquí les voy a poner que en Santiago 3:15, sin ir muy lejos, dice, esa sabiduría, ¿verdad? Es la que viene de lo alto, no es la que viene de lo alto, de Dios, sino que es terrenal, es natural y ¿qué? Diabólica. O sea que es la causalidad final de esa información es diabólica, viene de Satanás. Escuchen eso, él está hablando acerca de una fantasía, entonces, donde él soñó que su alma dejó a su cuerpo. ¿Se recuerdan lo que les dije acerca de los indios de Brasil? Que ellos se toman primero, para entrar en este tipo de cosas tienes que tomar tienes que tener algún tipo de ayuda en lo que concierne pues como el LSD. El LSD te pone un estado, ves cosas y los colores y abre puertas que te permiten tener comunicación. Bill Gates tomaba LSD cuando él estaba en esto, recién comenzando lo de la computadora. Y aparentemente él ha recibido información del campo para iniciar el asunto de las computadoras. Interesante, ¿verdad? Cuando tú vas y regresas te das cuenta que tienes que tener algún tipo de farmaquía que te produzca eso. Y todas las personas que están vinculadas con el asunto de las computadoras se metían en esos viajes del LSD, que eso era la droga del momento. ¿Okay? Pues bien, ahora escuchen esto, porque esto es lo que está hablando acerca de su fantasía, donde soñó que su alma dejó a su cuerpo. Y aquí les pongo entonces el nombre de la persona y lo que dijo. Si quieren sacar una fotografía de eso, pues bienvenidos, porque este es el padre de la psiquiatría, recuérdense de eso. Este es el padre de la psiquiatría norteamericana, o sea que estamos hablando de una persona sumamente importante, una persona que en realidad tiene un peso significativo en lo que concierne a la dirección de las personas que no conocen a Dios y van a la psiquiatría para resolver sus problemas. ¿Okay? Pues bien, mira lo que él dice. Esto fue un evento significativo. El alma, el ánima, establece la relación con el inconsciente. O sea que el alma de la persona, que es el psique, de ahí viene la palabra psicología y psiquiatría. ¿Se dan cuenta dónde viene psico, de psique? En cierto sentido, también es una relación de la colectividad de los muertos. O sea que no es uno solo, es una colectividad de muertos donde está sacando información. Porque el inconsciente corresponde a la tierra mítica de los muertos, el inconsciente de la persona. La tierra de los ancestros.
Entonces ahora él se va a comunicar con los ancestros que ya están muertos, que no viven, están en el campo incorpóreo porque tú no lo puedes ver. Entonces el inconsciente, que no lo puedes ver incorpóreo, puede tener relación. Entonces continúa y dice, por eso si uno tiene una fantasía, así le llamaba él, le llamaba fantasía, de ver al alma desvaneciéndose, o sea, la fantasía es que en este viaje que se está dando se ve que su alma desvanece. Fíjense lo que está pasando en su mente. Eso significa que ha salido hacia el inconsciente de la persona internamente o hacia la tierra de los muertos, y eso produce una animación misteriosa y da una forma visible a los rasgos ancestrales. Entonces ahora se comienzan a formar cosas en la mente de la persona, en el inconsciente. ¿Ustedes saben lo que estamos viendo en estos momentos? Estamos viendo un recuento de lo que es el contacto con los muertos de esta persona. Te está describiendo lo que pasa en la mente de la persona, en uno de los casos, de cómo él contactaba a los muertos. Entonces él está viendo, hoy en día con la tecnología que existe en la televisión, que tú ves que morphing le llaman, que cambian de cosas, o hay una figura y se desvanece la figura, ¿verdad? ¿De dónde creen que viene eso? Yo precisamente ayer vi un programa, porque yo estoy viendo este asunto de los vikingos, porque me interesa mucho, porque precisamente estoy haciendo el estudio pues de lo que es este asunto, y ellos son paganos y tienen estos dioses. Entonces resulta que Folky, así se llama el tipo, él se quería morir porque la mujer se le murió y ya no quería ser, entonces se puso en la mano de los dioses, hizo su propio bote porque era constructor de bote, y ese bote termina en una isla, y en la isla él está cortado, él está pasando por tramas, y de repente él ve, por ejemplo, en la montaña, en una cascada, él ve que aparece una mujer, y después él está viendo todo en ese trance, y de repente la mujer se desvanece en cientos de pájaros y vuelan hacia él. Y la otra ve la cascada, y de la cascada sale un hombre como si fuera un hombre hecho de agua, y él dice, estoy en la tierra de los dioses. Está teniendo esas visiones que son de necromancia, son visiones de medium. Entonces él dice, mire, el contenido colectivo como un medium les da a los muertos la oportunidad de manifestarse. ¿Están viendo esto? Eso es lo que él está viendo. Le da forma visible en su mente, y le da a los muertos la oportunidad de manifestarse. Y después él dice que él no tiene problema alguno en contactar a los muertos, lo cual él considera como espíritus incorpóreos. Dijo, estas conversaciones con los muertos forman un tipo de preludio de lo que yo tenía que comunicarle al mundo. O sea que estos demonios le están comunicando a él ideas que él tiene que plasmar en un libro, tiene que escribir y comunicárselo al mundo. O sea, están dando cuenta. Es así como los ángeles caídos, que están encargados pues de lo que es la política de Satanás, le dan la información a los seres humanos para que los seres humanos sean los que lo escriban y formulen estos planes extraordinarios. ¿Okay? Por ejemplo, hay un plan extraordinario ahora que le llaman cooling, no como cool, sino cooling, K-U-L-I-N-G, que es matar a millones de personas, porque eso es lo que ellos quieren, desaparecer a millones de personas. Pero no aparece solamente por un lado, sino aparece por aquí, aparece por allá, aparece por aquí. O sea, está teniendo contacto, está moviendo las fuerzas terrenales, lo está moviendo las personas que gobiernan, las personas que tienen el dinero, las está moviendo y se le está presentando a ellos en todos estos lugares. O sea, y todos están de acuerdo, todos convergen con la misma idea, ¿se dan cuenta? Porque está siendo orquestado por los demonios. Entonces, él dice que yo tenía que comunicarle al mundo acerca de el inconsciente y un tipo de patrón de orden o interpretación de su contenido. Este es el padre de la psiquiatría, ¿sí? Esto es lo que él dijo verbalmente. Entonces después, Wolfgang escribe, mucho de lo que Jung escribió fue inspirado por tales entidades. Jung tenía su propio espíritu, sí, ya se lo voy a poner, su propio espíritu familiar, al cual le llamaba Filemón. O sea, tenía un espíritu que él ya conocía, con el cual él se contactaba normalmente, y él le llamaba contestador. O sea, que incluso le dio nombre a este espíritu incorpóreo. Y eso es, esto es lo que el mismo Jung escribe. Aquí le pongo la segunda cita de Jung. Filemón, ese es el espíritu incorpóreo con el que él tiene comunicación, y otras figuras de mi fantasía, porque así le llama él, trajeron a mí una visión crucial que ahí había cosas en el psique. Ya nosotros sabemos que psique, esa palabra la hemos visto aquí, así se escribe modernamente, yo se las pongo suke, ¿okay? Suke, que es alma. Lo que pasa es que la U se pronuncia como Y, y hay una palabra psicología,
el estudio del alma. Ese es el estudio del psuque, del alma. Está hablando del alma y de las diferentes partes que él ve proporcionado pues, por el sistema satánico, por el sistema de los demonios. Entonces, es crucial que ahí había cosas en el psique que yo no produzco. Él mismo dice, esta información yo no la estaba produciendo. ¿Okay? Yo no produzco, sino que son productos de sí mismos. O sea que salía de ellos mismos la información que él estaba recibiendo. Y tienen su propia vida. Filemón representaba una fuerza que no era mía propia. En mis fantasías, así le llama él fantasía, pero lo que está teniendo es un seance ahí tremendo con esto. En mis fantasías yo tenía conversaciones con él y él decía cosas que yo no había pensado conscientemente. ¿Okay? Porque yo observé claramente que fue él el que hablaba, no yo. Psicológicamente, Filemón representaba una luz de revelación superior. Los ángeles de luz se disfrazan como ángeles de luz para dar información. Para mí era una figura misteriosa. A veces parecía que fuera real, como si fuera una personalidad viviente. Yo caminé de arriba para abajo con él en el jardín y para mí era lo que los hindúes llaman un gurú. Lo guiaba, le decía. Y las cosas que le decía, él escribía posteriormente. Y más adelante, este señor, el padre de la psiquiatría, señoras y señores, estamos hablando de una persona importante. Estas cosas nosotros las tenemos porque él la ha dejado escrita. Más adelante también escribe. Pero ahí había una fuerza demoníaca. Él mismo dice, ahí había una fuerza demoníaca en mí. Y desde el comienzo no había duda en mi mente que yo tenía que aprender el significado de lo que estaba experimentando en esas fantasías. ¿Okay? Él sabe que estaba poseído entonces. Cuando yo soportaba estos asaltos del inconsciente, yo tenía que soportarlo porque eran tan fuertes, yo tenía una convicción inquebrantable que estaba obedeciendo a una voluntad superior. Él se somete entonces a este ángel caído, al cual llamaba Filemón, y ese sentimiento continuó manteniéndome hasta que yo amaestré el texto. Había un demonio dentro de mí, y al final esa presencia probó ser decisiva. Me dominaba y a veces era despiadada porque estaba en las manos del demonio. Él mismo lo dice, todo lo que le ocurre. Pero, sin embargo, él se mantiene con él y escribe. Y ese es el padre de la psiquiatría, señores y señores, de la psiquiatría moderna, los Estados Unidos. O sea que, ¿de dónde proviene todo eso? Del campo de Satanás. Proviene del campo del maligno. Ahora, este tipo de comunicación se los pongo porque si a esta persona le pasa, ¿verdad? Para que Satanás saque un sistema completo. Claro está que para Satanás es fácil porque Satanás y sus ángeles llevan aquí el periodo de tiempo desde que el hombre fue formado. Son 7.000 años de historia, 6.000 años de historia, perdón. Que él conoce no solamente las personas de lo que hoy en día es en los Estados Unidos, pero él conocía lo que eran los vikingos cuando los vikingos estaban aquí. Él conocía a los chinos cuando recién comenzaron. Él conocía a todas las razas humanas. Él conoce a todas las razas humanas. Todos los ángeles conocen a todos los seres humanos que han existido. Y a ellos no se les olvida nada. Entonces ellos pueden construir pues información espectacular con lo que ellos tienen y lo que ellos pasan pues a las demás personas. Ahora, ese es el mundo y su organización. Nosotros somos los sacerdotes del Dios Altísimo y somos embajadores de Cristo. A nosotros nos interesa altamente conocer estas cosas, como comprenderán. ¿Que existen? Sí existen. Por eso la palabra de Dios nos deja saber que superior es el que está dentro de nosotros que el que gobierna el mundo. Mucho más fuerte, mucho más grande, que es Dios. O sea que cuando vemos a 1 de Samuel 28, eso no simplemente es una historia bíblica, como comprenderán. Esta es la palabra de Dios advirtiéndonos acerca del hecho que esto es real y esto ocurre y que nosotros no entendemos el asunto totalmente. Y nosotros, como cristianos y como embajadores de Cristo, tenemos que evitar esto a todo costo. O sea que nosotros no queremos incurrir en este tipo de cosas. Eso no significa que no podemos estudiar lo que ellos han hecho. ¿Me explico? Eso es lo que sucede en las mentes de estas personas, que son guiadas por estos espíritus incorpóreos que son ángeles caídos, que son los que se dirigen a la mente de ellos. Entonces, nosotros, claro está que como cristianos, nosotros no podemos ser poseídos por demonios. John dice que él fue poseído por demonios. Hitler fue poseído por demonios, quiero que sepan. Hitler toma toda esa información
de los demonios. Él tenía seances con los demonios. Hitler, ¿ok? Y por eso se va en contra de los judíos, quería eliminar a los judíos, porque ese siempre ha sido el plan, pues, de Satanás. Entonces, porque la palabra de Dios dice que los tendrás como la arena del mar aquí en la faz de la tierra. Pero yo lo que les digo es que los líderes mundiales siempre tienen a alguien que está metido en esto. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero Ronald Reagan, ¿verdad? Él en sí no estaba metido en eso, pero su esposa, Nancy Reagan, estaba metida en esto. La esposa de Ronald Reagan. ¿Okay? Y las personas, miren, las personas que están ahí arriba, o se están con Dios o están con el sistema cósmico. Así de simple. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que evitar esto a todo costo, pero sí lo conocemos. No es la voluntad de Dios que nosotros consultemos con demonios cuando tenemos la palabra de Dios para saber todos los asuntos referentes al futuro que Dios quiere que nosotros sepamos. Nosotros tenemos el periódico de mañana, todo lo que Él quiere que sepamos. Tú sigue al Señor, a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Nosotros sabemos que viene el rapto de la iglesia. Nosotros sabemos que vienen 7 años aquí en la faz de la tierra terribles, que van a ser los 7 años de máxima evangelización mundial, pero también de la máxima cantidad de muertos. Va a ser una cosa horrible. Si nosotros no le damos a las personas el evangelio y viene el rapto y esas personas se quedan aquí, ¿qué hiciste con esa persona? ¿La amaste? Quizás le decía que lo amabas, ¿verdad? Que te interesa mucho, pero no le diste el evangelio. ¿Okay? Ahora, lo que hacen ellos con el evangelio es otra cosa. Porque tú no puedes obligar a la persona a doblarle el brazo y decir, cree, porque si no te vas. Simplemente se lo damos. Entonces, pues bien. Entonces, ya tienen ustedes esta porción que es tan interesante. Vamos a regresar a Deuteronomio. Y esa es la sección de lo que no se debe hacer. ¿Okay? Esto fue lo que Dios le dijo, no quiero que los sacerdotes, los jueces, los reyes se metan con este tipo de cosas cuando traten de encontrar la voluntad de Dios. Para nada, no se metan en eso. Pues bien, eso es fácil decir, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con ellos? Muy importante. Si eso no lo pueden hacer, entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Eso comienza con el versículo 15 de Deuteronomio 18. Entonces, aquí se los pongo para que ustedes se den cuenta qué es lo que quiere Dios que hagan ellos. Y aquí viene entonces esa famosa oficina. Deuteronomio 18, 15 al 22. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, primero que todo dice que tiene que ser judío. ¿Okay? No puede ser un profeta de otro lugar. Como yo te enviará. ¿Quién es el que está hablando? Como yo. Moisés. Se está hablando, un profeta como yo, porque él fue el primer profeta. ¿Okay? Te levantará el Señor tu Dios y a él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. Ellos saben cuál es el día de la asamblea en el monte Horeb, donde Dios le habló al pueblo entero. No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. Eso fue lo que dijo el pueblo, porque se pegó un susto tan extraordinario que dice, no, tú ve y habla y tú nos dices lo que está diciendo, porque causó pánico en ellos, ¿verdad? No vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Imagínense, ha sido un pánico que cundió tremendo. Entonces, en el versículo 17, y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré delante de tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. O sea que cuando esos profetas de Israel hablaban, le tenían que hacer caso, ¿okay? Porque era la palabra de Dios. Pero el profeta que hable con presunción, ¿okay? Este es el profeta arrogante, que habla con presunción, pensando yo soy el profeta y me tiene que escuchar. En mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado a hablar, una sola palabra, ¿verdad? O que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Así de simple. Y además había una prueba adicional que tenían ellos para el profeta. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece, ni se cumple, aquí le está diciendo eso lo que tienen que ver. Si no acontece, y miren, en las profecías de Israel había un cumplimiento cercano, inmediato, y un cumplimiento futuro. Eran profecías dobles. O sea, se tenían que cumplir inmediatamente para que el pueblo supiera que sí era, y eso habla de un evento futuro.
Entonces, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. O sea, cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción lo ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Porque le tenía miedo a los profetas porque cuando hacían. Ahora, ¿qué sacan de ahí, señoras y señores? ¿Qué acabamos de estudiar acerca de los demonios que se comunican con los hombres? Que los demonios pueden saber la vida pasada de una persona. Si la persona está viva, ¿verdad? Bueno, está muerta, no puede saber lo que pasa. Lo que sucede es que le pregunta por los muertos, le dice esto pasó y era fulano de tal. Entonces ahora que ya tienes eso, ahora le preguntas por ti qué va a pasar en el futuro conmigo, cuál es mi destino. Ellos no saben lo que va a pasar, pero sí tienen, como les comenté acerca del teléfono, más o menos saben hacia dónde te vas a dirigir, pero no saben. O sea, ellos no pueden dar una profecía inmediata. ¿Por qué? Porque no se cumple. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cuál era el examen de que si era de Dios o era de Satanás? Que si no se cumplía era de Satanás, porque Satanás no te puede decir el futuro, te puede decir el pasado porque él estaba ahí, o sea, su organización. Cuando me refiero a Satanás me refiero a toda la organización de demonios, de ángeles caídos, ¿verdad? Él sabe, pero no sabe, él puede tener una idea más o menos, ¿okay? Basada en la psicología y la psiquiatría, no la psiquiatría más que todo con medicina, pero en la psicología más o menos saben el movimiento, pero eso no significa que ellos pueden manipular todas las conmutaciones y las permutaciones. Porque la persona puede hacer las cosas de esta manera, pero si cambia la situación alrededor de él, a lo mejor actúa de una manera diferente. Él puede decir lo que pasa con esa persona o cómo va a actuar, pero no sabe que si las circunstancias varían y cambian, él a lo mejor actúa de una manera diferente. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque bueno, así es el ser humano. Entonces no lo puede decir con certeza lo que va a ocurrir en el futuro. Solamente Dios sabe exactamente lo que va a ocurrir en el futuro. Exactamente, con puntos y comas, detalles, el más íntimo de los detalles. Entonces esa era la prueba del profeta. Entonces eso les deja saber a ustedes que la guía que tenía el pueblo de Israel era perfecta, era la guía de Dios a través de la voz de los profetas. Entonces, pues empecemos por ese pasaje para ver de lo que está hablando. Entonces, la primera cosa es que estamos tratando con la revelación, y ese es el motivo por el cual tenemos la diapositiva que les voy a poner. De la doctrina de la revelación. De una vez se las voy a poner porque esta la hemos visto anteriormente, pero yo sé que uno se le olvida. Yo les voy a hablar de cada punto de esto, pero la que me interesa más es la última, la quinta, ¿okay? Pero de todas maneras vamos a hablar de las otras. Esta es la doctrina de la revelación. Ahí lo pueden ver, pues, pero de nuevo vamos a pasar por esta porque es muy importante que nosotros entendamos el asunto completamente. Si esto no es verdad, entonces pueden tirar sus Biblias a la basura. ¿Oyeron eso? Esto les va a dar a ustedes solidez en su fe. Nosotros seguimos a un Dios vivo, que es histórico, que se comprueba, que no hay duda alguna de que Él es Dios Todopoderoso. ¿Okay? Aquí el asunto es que la Biblia presume que Dios ha hablado en la historia. Está en la Biblia. Esto es muy simple. Yo no sé por qué a las personas se les hace tan difícil entender este asunto. Yo estaba conversando con una persona que me estaba atacando a mí, pues personalmente, y estaba atacando algunas de las cosas que yo enseño acerca de la Biblia. La historia y el gobierno, el asunto que este hombre era un socialista, marxista, pues. Y estábamos teniendo un diálogo muy interesante porque era una persona culta, pues una persona que había estudiado. Pero el asunto es que cuando te encuentras entonces con este tipo de personas que son inteligentes, que están educados, ¿verdad? El asunto principal es que si Dios en realidad habló en la historia o no. Ese es el asunto principal para el marxista, para las personas que están en ese campo. Simplemente para tratar el argumento, entonces vamos a asumir que fue así, que Dios habló en la historia. Entonces, si eso en realidad sucedió, no significa que eso tiene prioridad sobre la información que provee el ser humano. La palabra de Dios es inherentemente autoritativa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que dijo Dios o lo que dice el ser humano? Entonces, a las personas les gusta hablar acerca de la revelación, pero lo que ellos quieren decir con revelación es el misticismo, es la revelación tipo demonio, que acabamos de estudiar, pues, que tiene revelación externa, o sea, revelaciones místicas. Esto ocurre más con las personas que más abrazan el sistema cósmico. ¿Okay? Entonces,
En esta diapositiva que tienen aquí, recuerden estas 5 características, y ahora les quiero enseñar la quinta característica, pero primero pasemos por encima del resto de las que tenemos aquí. Recuerden lo que estamos haciendo, esto solo para revisar, pues la revelación incluye la información que es transferida de Dios al hombre, no de los ángeles, sino de Dios al hombre. No es un asunto místico, tampoco es un sentimiento místico, es una comunicación verbal como la que estamos teniendo pues en estos momentos aquí en la iglesia. Es algo que se puede grabar en una grabadora. Entonces, el primer punto que tienen ahí acerca de la doctrina de la revelación es que si tuvieras una grabadora en el monte Sinaí, hubieras podido grabar la conversación de Dios con el pueblo. Yo les sigo diciendo esto una y otra vez porque es importante, pero cuando ustedes entren en una conversación con una persona del campo pagano, ustedes comienzan a recibir esa estática, el ruido que ellos producen con lo que ellos piensan, básicamente, que dicen que la Biblia simplemente es un libro de historietas y cosas similares. Díganle, un momento, si hay un Dios y Él ha hablado, eso hace que la Biblia es el libro más importante que existe en la faz de la tierra, ¿correcto? Que viene de Dios, está diciendo que Él fue el que habló, y eso hace ese libro mucho más autoritativo que tú y que yo, porque viene pues a ser su palabra, la palabra de Dios. O sea que esa es la discusión. ¿Cuál es la razón por la cual tú crees que Dios no existe? Y la otra es si existe, pero no ha hablado. Ellos dicen eso, sí existe, pero no ha hablado. Pero lo que tenemos es una información verbal hablada con miles de testigos. La Biblia es el libro más antiguo que tiene más testigos que cualquier otro. O sea, algún señor en una de las grandes universidades que él dictaba clases de leyes. ¿Ah? En Londres. Sí, era abogado, sí. Y él daba clases de leyes, pues de jurisprudencia. Y uno de los alumnos le dijo, bueno, si usted puede comprobar, porque él les dijo, yo puedo comprobar cualquier cosa, bajo las leyes de evidencia, yo les puedo comprobar cualquier cosa. Y uno de los alumnos le dijo, bueno, entonces pruebe o dispruebe que Jesucristo no es Dios. Él dijo la Biblia. Entonces, bien, perfecto. Él pensó, bueno, aquí voy a destruir a este estudiante y le voy a dar que... Pues el hombre pasa por el Antiguo Testamento, pasa por el Nuevo Testamento y concluye sin duda alguna, primero de todo, que Dios habló y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios Hijo. Y a través de las leyes de evidencia es incorroborable. Y después de eso le mandó cartas a todos los profesores de todas las universidades que él conocía, diciéndole que esto vale la pena que lo investiguen. ¿Okay? Por las leyes de evidencia humana. Entonces, es de la jurisprudencia. Entonces, se está hablando pues que hay miles de testigos. Entonces es el primer punto. El segundo punto, que es personal. Es un asunto personal, como lo pueden ver ahí. ¿Okay? Eso significa que si Dios ha hablado, ese acto nos obliga a responder a nosotros. Si Dios ha hablado, te lo dejo poquito, es para ti, tú tienes que responder, y eso disuelve la neutralidad. No puedes quedarte neutro en vista de la revelación divina. Si Dios nos habla y nos dice que Él quiere que nosotros, lo que quiere que nosotros hagamos, y no lo hacemos, pues esa es una respuesta. Es una respuesta negativa a la palabra de Dios. O sea que Él no nos deja en una zona neutra. Nosotros tenemos que decirle sí o no. ¿Ok? Pues bien. Además de eso, la revelación tiene que ser histórica. Tiene que ser comprobable históricamente. La tercera cosa entonces que tenemos que recordar acerca de la revelación bíblica es que es histórica y en realidad ha ocurrido en la historia. Eso es algo que ha ocurrido históricamente. No es un libro que cayó del cielo. No es un recuento histórico, pues. Es un recuento histórico, una historia que Dios no solamente habla, sino que Dios también actúa. Y Dios nos enseña algo, pero también nos ha explicado y nos explica lo que Él está haciendo y por qué lo está haciendo. O sea que Él te deja saber todas estas cosas. Ese es el lado histórico. Hay narrativas históricas que te permiten ver que Él habló en un tiempo en la historia. Y el cuarto punto que tienen es que es comprensivo, ¿verdad? Son las implicaciones del tiempo de la vida. Se cuenta en Deuteronomio. Cuando Dios habla, lo que dice tiene implicaciones por todos lados, porque Él es el creador. ¿Okay? Como lo podemos ver pues en el libro del Deuteronomio.
en la banca, en las finanzas, en la propiedad raíz, en el clima. Todo tipo de cosas son importantes porque Dios es el Dios del universo quien habla. Pero tiene implicaciones tremendas. Y lo que quiero hacer ahora pues, es concentrarme en la última, que es profético. Es la profecía. O sea que todo lo que él hace se tiene que cumplir, tiene que llevarse a punto de la letra. Entonces, ese es el asunto de los profetas. Aquí es donde viene esta oficina tan importante. Es una línea profética y para sentar ese asunto he traído pues una Biblia hebrea, ¿okay? Para que ustedes vean cómo esa Biblia está organizada en el hebreo. No la que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Estamos hablando porque la que tenemos nosotros incluye el Nuevo Testamento, pero la organización de los libros del Antiguo Testamento, según los hebreos, era diferente, ¿okay? Entonces, en el canon hebreo está la ley, los profetas y los escritos. Y se los pongo aquí en esta diapositiva. Si quieren sacar una fotografía también, ahí la tienen. ¿Okay? Entonces, está la ley, abajo están los profetas y a la mano derecha están los escritos. Y estos son los libros que comprenden la Biblia. La ley, que es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, consta de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Okay? Después, los profetas son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, el último libro. Y los escritos son los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. ¿Ok? De esa manera era que ellos dividían el canon de las escrituras del Antiguo Testamento. Tenemos que tener eso en mente. Entonces, vamos a ver el asunto cuidadosamente porque esto, claro, derrama luz adicional en nuestro empeño por conocer lo que era esta oficina de profetas. Y de nuevo, pues, permítame ponerle aquí esta diapositiva de los profetas. Aquí están todos sus libros y como pueden ver están en 3 secciones y Jesús se refiere a esas 3 secciones cuando él estuvo en la faz de la tierra porque él utilizó la Biblia hebrea, ¿okay? La ley, los profetas y los escritos, como fue traducida en el Pentateuco, ¿okay? Pero estaba dividida de esa manera. Aquí pueden ver cómo los judíos entonces ordenaban estos libros bajo estas 3 categorías. Y ahí ustedes también van a poder notar que aquí sucede algo muy simpático. Primero que todo, en la sección de la ley, que de paso es el Pentateuco, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Y fue Moisés, precisamente, el primer profeta de la nación. ¿Cuál fue el primer profeta de la nación? Moisés. ¿Okay? Y él hizo esa colección. O sea que obviamente que él ha debido tener una fuente informativa que regresa hasta el tiempo en que él tiene este asunto del Toledo. Yo les he hablado del Toledo, que era la ley que tenían antes de la ley mosaica. Los antiguos tenían porciones muy interesantes que tenían los antiguos antes de que él lo escribiera en Génesis. O sea que él utilizó fuentes previas de revelación, además de la revelación divina que recibe de Dios. Pero fue Moisés quien unió toda esa información. Información que es sumamente interesante, porque esa información es la que guiaba al pueblo de Israel. Pero lo que vamos a ver es que estos profetas, ¿verdad?, no solamente tienen que ser consistentes con el mensaje, sino que van de generación en generación, de horizonte a horizonte. O sea que ellos van a hablar acerca de eventos que van a ocurrir en el futuro y los profetas tienen que estar coordinados con esa revelación. Cada uno ofrece una pieza de revelación. Pero yo les he hablado que ellos lo que hacen es ver los puntos sobresalientes de la historia. Y esto se los expliqué en el pasado de esta manera. Los profetas veían los puntos sobresalientes de quién, de la historia de quién, de Israel, no de la iglesia. Ellos no conocían nada de la iglesia porque la iglesia no fue revelada. Entonces aquí está el profeta y el profeta veía, ¿verdad?, la visión de él le permitía ver los picos de las montañas, pero no podía ver los valles de las montañas. O sea, estos eventos, y todos se referían a Israel, pero no veía que aquí, por ejemplo, hubo el periodo de la iglesia, ¿okay? La iglesia. Él puede ver la tribulación,
¿verdad? Y también puede haber el milenio. Pero vamos a ponerlo así, son el milenio. O sea que él veía estas cosas, pero no podía ver la iglesia porque la iglesia no había sido revelada. Pero los puntos sobresalientes de la historia, él era el que los dejaba saber, y al pueblo de Israel le daba información adicional concerniente a los contratos que Dios había hecho con ellos. O sea que el contrato que tiene Dios con Israel es perpetuo y se va a cumplir. Entonces, de esa manera es que se cumple. Él ve la venida del Mesías y ve el reino milenario del Señor Jesucristo, pero lo tenía que poner de cierta manera cada profeta. Y eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene les voy a dar información acerca de esta oficina de los profetas con más detalle. Ya hemos sentado las bases para ver de qué se trataban los profetas y cuáles eran las partes de la oficina del profeta que tenían que cumplirse para que la persona supiera que era profeta, y las características que tenía el profeta. Pues bien, ahí concluimos entonces nuestra clase, y la semana que viene, el sábado, continuamos, y mañana tenemos un estudio maravilloso también en lo que concierne ¿cómo se llama? La creación y el diluvio. Sí, correcto, gracias. Con eso pues culminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos que todo esto produzca en nosotros la máxima cantidad de obras de bien divino para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.